Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Presidente, haré uso de lo que establece el artículo 76 en su numeral 1, fracción cuarta, por 10 minutos, como lo establece nuestro reglamento. Hoy nos trae aquí a esta tribuna un agravio, una afrenta a los trabajadores de México. En este caso, de manera particular, a los del Poder Judicial de la Federación. Este gobierno y muchas voces que lo apoyan a ojos cerrados han dicho, incluso hoy, esta frase ya se pronunció por algunos de ustedes hoy aquí, dice: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pues justo lo que está por ocurrir es un robo a los trabajadores. ¿Por parte de quién? Del gobierno. De este gobierno que no debe ser rico. Es el que le va a robar a los trabajadores. Y fíjense qué cosas más importantes. Derechos laborales serán atropellados. Pensiones, asistencia médica, también infraestructura para reformas en materia penal, civil y laboral. Bueno, déjenme decirles que si no atropellaran a los trabajadores, a lo mejor les hubieran ayudado a llenar el Estadio Azul, que hoy no pudieron llenar. Lamentablemente, ni los trabajadores están con ustedes. El Estadio Azul vacío, porque ni los trabajadores los apoyan. La verdad de las cosas es que es reflejo de lo que pasa, de 5 años de golpear y golpear a los trabajadores, a la clase que más necesita en este país. Y ese es el producto. Por eso Claudia no llenó el Estadio Azul. Por eso estuvo vacío el Estadio Azul a su momento en su evento. Porque ni los trabajadores, que a lo mejor, si no atropellaran al Poder Judicial, lo hubieran podido llenar. Pero los atropellan, los maltratan, pues no hay cómo llenarlos. Y fíjense, de las últimas 2 reformas de las que hablé, la civil y laboral, son aprobadas por este gobierno. Hablan de 15,000 millones en fideicomisos de dineros trabajadores. Y según la Auditoría Superior de la Federación, 147,000 millones, o sea, 10 veces casi más, representa las irregularidades en el aeropuerto de Texcoco, que costó 21 veces más su cancelación. Desde luego, en Dos Bocas 20 veces más, en el Tren Maya 21 veces más, las pérdidas en Pemex 57 veces más. No hay evidencia, no hay razón para su extinción, ni tampoco razón en la ley, por más que digan por allá el senador que estoy viendo. No hay razón para ello. La Auditoría Superior de la Federación no ha observado jamás la administración de los recursos. No hay un solo señalamiento por una mala administración. El presupuesto de todo el Poder Judicial, ya no hablamos de los fideicomisos, del Poder Judicial completo, es apenas el 0.9% del presupuesto de la Federación para este año 2024. Así está proyectado, 0.9% de todo el Poder Judicial. Realmente el dinero y el problema de este país no está en el Poder Judicial. Y habrá cosas que se puedan mejorar ahí, nadie ha dicho que no, pero no cortándole los pies, cortándole los brazos y dentro de poco seguramente la cabeza al Poder Judicial, porque eso es lo que realmente quieren. Me parece a mí que si quieren recursos, pues volteen a ver las irregularidades en Segalmex, en el Tren Maya que les decía, en Dos Bocas. Afectarán con esta determinación y no digan que no. Afectarán derechos laborales, prestaciones adquiridas. Eso es inconstitucional.
Lo saben. A pesar de ello, como ya se dijo aquí, lo van a hacer, y también se dijo aquí, se los vamos a ganar en la Corte. Y no porque alguien nos conceda la razón, sino porque la tenemos. Porque es en justicia lo que debe proceder. Y se sabe. Los derechos humanos, atropellarlos, me parece que es simplemente pues algo salvaje. Viola, por supuesto, todo esto el 127 constitucional. Miren, la extinción de los fideicomisos, malamente se ha dicho que perjudicaría a los ministros. No es cierto. Perjudica a más de 55,000 familias. Muchos de estos miembros de estas familias dependen de esa jubilación que se las cancelaría. Yo quisiera que ustedes tuvieran que ver, bueno, ya hay quien aquí, pero que algunos tuvieran que ver con la afectación que les va a dar cuando se extingan estos fideicomisos, y que de tener un ingreso hoy de una determinada cantidad vayan a ganar la 10ª parte. A ver qué dirían, a ver si eso es justo. Claro que no, pero ¿saben por qué lo hacen? De verdad, ¿por qué lo hacen? Porque no hablamos de privilegios, hablamos de quitar derechos. Perdón que lo diga, pero porque les vale madre lo que pase con los trabajadores. Realmente eso es lo que está por perjudicar a los trabajadores antes que desobedecer al presidente de la República. Eso es lo que está en la mente de ustedes. Prefieren perjudicar a los trabajadores que desobedecer una orden del presidente de la República. De ese tamaño es el compromiso. 55,000 familias son subordinadas a lo que les están pidiendo, a lo que les están exigiendo en derecho, No es una concesión graciosa, los trabajadores de este país, particularmente del Poder Judicial. Pero claro, está prohibido pensar, está prohibido argumentar, está prohibido razonar. Salvo unas honrosas excepciones, lo demás, o una hasta ahora que yo haya visto, todos los demás ni piensan, ni razonan, ni argumentan, solo votan. Eso es lo único que se les permite, votar. No hables, por favor, no pienses, por favor, solo vota, y vota como te instruyo. No le cambies una coma, no le cambies un párrafo, por favor. Lo tenemos que aprobar, y aprobar como va. Cuando la mayoría no necesita argumentar y solo es necesario obedecer, ¿en qué se convierte este Senado de la República? Porque hablamos de la mayoría, de súbditos, de lacayos, de gente que, perdón que lo diga, pero no parece tener dignidad, porque si tuvieran la menor, no permitirían estas cosas que hoy están pasando. Este fideicomiso no beneficia a ningún ministro, absolutamente a ninguno de estos fideicomisos. Pueden cancelarlos todos, nada les va a pasar a ellos, ni un solo peso. Realmente es garantía de funcionamiento del sistema de impartición de justicia. Este gobierno ocupa a las y los senadores como si fueran ovejas, es decir, por aquí y por aquí caminen. Es muy lamentable y debería de darles vergüenza, porque no es como debiera ser así. Miren, y los fideicomisos tienen que ver para crear juzgados de control, de juicio oral, de ejecución de penas, tribunales de segunda instancia, incluyendo justicia penal para adolescentes. Fortalecer y modernizar organismos de partición de justicia a los 3 niveles de gobierno, pago de pensiones complementarias a los trabajadores. En suma, es una afectación a los ciudadanos y desde luego a los trabajadores. Realmente dan pena. Pero el presidente dice, no se preocupen, tienen mi palabra, porque resulta que no hace afectación a los trabajadores. No. Pues me parece a mí que estos 13 fideicomisos, que ahora son el nuevo objetivo de la presidencia, pues pasan por inscribirlos en los 1,788 días de discurso de odio, azuzando a unos contra otros en este país, y eso no le sirve ni a él mismo. Afirman desde Palacio que no trabajan los trabajadores del Poder Judicial, que solo se la pasan de vacaciones, que no hacen nada, que tampoco han hecho absolutamente nada nunca por el pueblo, que los fideicomisos sirven para mantener privilegios de los ministros. Ya dijimos que es falso, pero el presidente, aprovechando su investidura, lo dice entendiendo que la gente se lo crea todo, porque claro, dice, pues el presidente no va a mentir. Pues sí, sí mintió, lamentablemente sí miente.
Fíjense, el 18 de octubre, ¿a dónde llega el extremo de la polarización? Que un juez le ordena que se abstenga ya del discurso de odio, que deje de incitar a la confrontación, que deje de generar violencia. Los fideicomisos estos, los que va a cancelar, son el caso más reciente de este discurso de odio. Nunca fueron mencionados anteriormente cuando la Corte le complacía, nunca. ¿Cómo? Pues si la Corte hacía lo que yo quería, ¿cómo por qué me estorba? Pero en los nuevos tiempos de la Corte, donde no se dobla, donde no se plega, pues entonces sí le estorba y entonces sí tienen problemas. La verdad es que ofrece su palabra que no van a afectar a los trabajadores. Miren, les doy un caso puntual, porque ya voy a acabar. Concluya, senador. ¿Quién cree eso de que no los va a afectar? En el propio dictamen se ve la contradicción. Artículo 3º transitorio. Garantizan los derechos laborales laborales contractuales de los trabajadores. Dos artículos después, en el transitorio quinto, establece que son recursos concentrados como aprovechamientos en la TESOFE y el presidente dice que para obras prioritarias. ¿A quién le creemos? ¿Al presidente cuando habla del artículo 3º transitorio o al presidente cuando habla del quinto transitorio? Yo ni en una ni en otra, por cierto, pero así es como lo está fraseando. Y lo mismo prometieron con 109 fideicomisos que precisamente en octubre de 2020 los extinguieron. ¿Y qué dijeron? Se los vamos a pasar a Hacienda. Y en Hacienda van a estar garantizados los fondos. A ver, hace un rato la senadora de Baja California Sur, Lupita Saldaña, acaba de decir que allá van a pasar la charola para poder juntarse para lo que está pasando con el desastre natural, que debieran de ser fondos garantizados en el Fonden. ¿En dónde quedaron? ¡Se los robaron! ¡Se los han robado! ¡Los han gastado! El fondo de la financiera rural, el fondo minero, el fondo metropolitano, varios fondos de la CONACYT, 68,000 millones de pesos. 68,000 millones de pesos extinguieron en fideicomisos en aquel entonces. ¿Ustedes le creen a su palabra? Ya lo dijo. Y dijo también, primero a los pobres y hay millones más. Dijo, pandemia está pues ahumada y los muertos casi llegaron al 1,000,000. Prometió crecer entre el 4 y el 6 y apenas tenemos un promedio de 1.1 en el país. Prometió no endeudar al país y hay 60% de crecimiento de la deuda en este país. Y ustedes lo van a aprobar mañana en la ley de ingresos desde ahora y no adivino el futuro, se los garantizo que así va a ser, porque solo obedecen, no piensan, no razonan y no argumentan. Y la gasolina, otro engaño, se dijo que a 10 pesos, hoy está al doble de eso. Prometió que no habría moches, por Dios, los moches están por donde quieras, si te atontas te muerden a la salida. Concluye, senador. Corrupción, que nunca se barrió de las escaleras de arriba para abajo, no, pues claro que no, está visto que no lo hicieron. Sistema de salud como en Dinamarca, ja, ja, ja. ¿Quién cree eso? Estamos hablando del desabasto más brutal en la historia de este país en medicamentos. Concluya, senador. Prometió que no iba a tirar un árbol. Pregunten allá en Yucatán cuántos tiró el ecocidio más grande de este país con el famoso Tren Maya. Prometió acabar con la violencia y como nunca hay muertes violentas en nuestro país. El presidente es un hombre de palabras, sí, de puras palabras, aunque en los hechos nada, absolutamente nada de nada. Es cuanto, presidente. A continuación, tiene el uso de la tribuna el senador César